Bienvenidos a un nuevo video. Te saluda con mucho gusto el profesor Geomani. Hola alumnos y alumnas, ¿qué tal? Bienvenidos al resumen de hoy. Asignatura Español. Un debate virtual, aprendizaje esperado. Conoce la función y organización del debate. En sesiones pasadas observamos sobre las características del debate. En la tarjetita te dejo un video acerca de este tema. En su significado general, debatir implica que dos o más personas discutan sobre uno o varios temas, exponiendo sus ideas y definiendo sus opiniones e intereses. Es posible pensar que hay muchos tipos de debates. Sin embargo, lo que no debe de perderse de vista es que nos estamos refiriendo al debate como un tipo de situación comunicativa específica que se realiza en espacios formales y que implica cierto tipo de reglas, por lo que requiere planeación por parte de quien los organiza e investigación por parte de quienes participan. Un debate no se trata de una pelea, y no siempre de una competencia. Sobre todo un debate debe de ser una conversación entre personas que se respetan y se escuchan. Los temas de los debates los seleccionan las personas que estén interesadas precisamente en ese tema. Normalmente las personas seleccionan aquellos temas que consideran polémicos. En pantalla observas las definiciones de polémico y polémica. Se entiende de estas definiciones cuando se dice que algo o alguien es polémico o polémica como característica, es decir, se utiliza el adjetivo polémico para ayudar a describirlo. Por otro lado, la palabra polémica se utiliza como sustantivo para referirse a una discusión entre personas que sostienen argumentos contrarios. De este tipo de temas podemos organizar debates. Cuando un argumento está bien planteado por parte de los participantes en un debate, provoca la reflexión del público. Por ejemplo, en el debate virtual sobre tareas, hay ideas a favor e ideas en contra que estás observando en pantalla. Son diferentes posturas a favor y en contra de las tareas virtuales. Este debate invita a reflexionar sobre los pensamientos en relación con las tareas. Alumno y alumna, recuerda, la principal fortaleza de los debates es propiciar la reflexión entre los oponentes y entre el público con la relación al tema que se está debatiendo. El reto de hoy: selecciona un tema polémico y construye argumentos para poder debatir. Asignatura Matemáticas. Los terrenos del abuelito de Zoe. Aprendizaje esperado. Construcción y uso de una fórmula para calcular el área del triángulo y del trapecio. Énfasis. Deduce la fórmula para calcular el área del triángulo mediante la descomposición de un rectángulo. ¿Qué te parece si comenzamos con un juego? El juego se llama Veo y consiste en lo siguiente. Yo te voy a decir las características de una figura geométrica y tú dirás el nombre de la figura geométrica. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Primera figura, veo una figura de 3 lados rectos, que es un triángulo. Segunda figura, veo una figura que tiene 2 lados largos, 2 lados cortos y 4 ángulos internos de 90 grados, que es, sí, es un rectángulo. Una alumna llamada Zoe tiene un problema y nos pide ayuda. Zoe envió esta imagen del terreno de su abuelito. Son 3 figuras que están dentro de otra, 3 triángulos dentro de un rectángulo y necesita saber cuánto mide el terreno. Comienza calculando cuánto mide el total del terreno del abuelito de Zoe. Recuerda que para sacar el área de un rectángulo hay que multiplicar la base por la altura. Como ya has aprendido a calcular el área de un rectángulo, debes de multiplicar la base por la altura. Quedaría el área igual a base por altura. Luego multiplica 30 metros de largo por 20 metros de ancho y da como resultado 600 metros cuadrados. ¿Cómo podrías calcular el área de cada sección si los triángulos parecen ser de diferente tamaño? Recuerda que en clases pasadas aprendiste la fórmula para calcular el área de los triángulos y es base por altura, pero hay que dividir entre 2. Se calcularía así. Ve cuánto mide la altura y la base de la figura del terreno A. El terreno A tiene 19 metros de base y 20 metros de altura. Entonces el área sería igual a base por altura entre 2. Sustituimos entonces la fórmula. Quedaría de esta manera: 19 por 20 entre 2 y luego 19 por 20 son 380. Ahora dividimos esos 380 entre 2 y el resultado sería 190 metros cuadrados.
Para el área del terreno B haremos lo siguiente, la base tiene 30 metros y de alto tiene 20, entonces quedaría así, área igual a base por altura entre 2, 30 por 20 y esto es igual a 600. Ahora divide 600 entre 2 y el resultado es igual a 300 metros cuadrados. Para la figura C, ten en cuenta que la base mide 11 metros y la altura tiene 20 metros, entonces multiplica 20 por 11, te da como resultado 220, luego divide 220 entre 2 y el resultado es 110 metros cuadrados. Ya tenemos el área de los tres triángulos, pero ¿cómo podemos saber si las áreas calculadas son correctas? Sencillo, sumando las áreas de los triángulos, que nos dan como resultado 600 metros cuadrados, dando el mismo resultado del área total. Aprendido en esta nueva clase, vamos a resolver el desafío número 50 dividido en figuras que se encuentra en la página 95 de tu libro de desafíos matemáticos. Asignatura Ciencias Naturales. Cuidemos el agua, es vital. Aprendizaje esperado. Propone y participa en acciones que contribuyan a prevenir la contaminación del agua en los ecosistemas. Énfasis. Analiza e identifica acciones para prevenir la contaminación del agua. Valora la participación y responsabilidad individual en la toma de decisiones y en la prevención y reducción o mitigación de la contaminación del agua. El uso doméstico del agua es una de las principales causas de la contaminación del agua por el uso cotidiano de detergentes y limpiadores, al igual que por echar aceite, restos de comida o algunos productos químicos como solventes al drenaje. La contaminación de las calles contamina el agua, la basura que se tira en las calles tiene muchas consecuencias negativas. Con los desechos se tapan las coladeras y eso provoca inundaciones o consecuencias de un acto tan común e irresponsable como por ejemplo tirar la basura en la calle o carreteras repercute en la salud de las personas, animales y plantas. Las inundaciones son hoy en día parte de las consecuencias de arrojar residuos no solo en inmediaciones de espejos de agua y ríos, sino en zonas urbanizadas, lo cual provoca daños de difícil y lenta reparación que conllevan también daños a la salud y a la pérdida del vital líquido por las fugas. Los residuos arrojados en la calle, al aire libre, obstruyen el flujo de agua a través de las alcantarillas, desagües o canales, contaminando el agua y en general el ambiente. La industria es una de las principales fuentes contaminantes del agua, contamina más que el sector doméstico. La contaminación industrial es la más diversa, compleja y en muchos casos más difícil de eliminar. Por ejemplo, industrias como la del petróleo, el acero y la minería representan el mayor riesgo en la liberación de metales pesados o compuestos tóxicos, ya que además del peligro que representan para la salud humana y el ecosistema, se han encontrado alojadas en el tejido de peces y otras especies utilizadas para la alimentación de las personas. Es muy importante hacer algo al respecto. Sin embargo, creo que en donde podemos tener mayor impacto para el cuidado del agua es en las actividades diarias en nuestras casas. Recuerda que es importante no arrojar al drenaje solventes, pinturas ni aceites. Es importante no tirar basura. Otras cosas que puedes hacer para cuidar el agua son regar las plantas al amanecer o al anochecer para evitar la evaporación del agua, cerrar la llave mientras te cepillas los dientes, enjabonas platos o te enjabonas para bañarte, reparar fugas y goteras de agua, bañarte en el menor tiempo posible. Recuerda que el agua es vida. El reto de hoy: platica con tu familia qué acciones llevas a cabo. Recuerda que hay acciones que puedes realizar sin ayuda de los adultos. Asimismo, platica sobre las acciones que ellos pueden hacer para beneficiarnos todos cuidando el agua. Asignatura Historia. Una constitución revolucionaria. Aprendizaje esperado. Valora las garantías establecidas en la Constitución de 1917 para la conformación de una sociedad más justa. Énfasis: la Constitución de 1917 y sus principales artículos. En la tarjetita te dejo un video acerca de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. En la clase de hoy vamos a hablar sobre 3 de los artículos más importantes de la Constitución de 1917. Uno de ellos es el de la educación. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos surge a partir del Congreso Constituyente, que fue un grupo de personas que tenía la tarea de redactar una nueva Constitución para México. Las mujeres tuvieron una participación muy activa y destacada durante la época de la Revolución. Algunas combatieron en los ejércitos y tomaron las armas para defender sus ideales.
sindicales, otras combatieron a través de la prensa, de organizaciones políticas y asociaciones laborales. El 28 de octubre de 1915 se convocó al primer Congreso Feminista en Mérida, Yucatán, al cual asistieron 617 mujeres. Este fue el primer congreso exclusivo de mujeres, donde se tocaron puntos importantes que afectan a sus condiciones de vida y sus derechos, como el acceso a la educación, el empleo y el divorcio. La Constitución de 1917 tiene 137 artículos. Vamos a hablar acerca de 3 que son importantes porque plasman los ideales de la Revolución Mexicana. Los 3 artículos son el 3º, el 27 y el 123. Artículo 3º garantizó una educación laica. Eso quiere decir que es ajena a cualquier doctrina religiosa. El artículo 3º garantiza que en la educación no debe de participar el clero, es decir, la iglesia, y también establece que la educación es obligatoria y gratuita. El artículo 27 establece que se podía asumir el control de todas las tierras que no estuvieran siendo usadas apropiadamente y usarlas para el beneficio público. El artículo 123 incorporó las principales demandas por las que los trabajadores habían luchado desde mediados del siglo XIX: el derecho a la huelga y a la sindicalización, salario mínimo, jornada laboral de 8 horas y el trabajo de 6 días a la semana con un día de descanso. El reto de hoy: reflexiona y platica con tu familia sobre los efectos que estos artículos han tenido en la vida cotidiana de los niños, niñas, hombres y mujeres de México. Espero este video haya sido de tu agrado. Gracias por tu atención. No olvides darle me gusta y dejar tu suscripción. Cuídate mucho, estudia mucho, querido y querida alumna. ¡Hasta la próxima!